durante esta clase vamos a ver dos de los temas que eran los que yo le había comentado la vez pasada. El primero que vamos a revisar es el tema de la analgesia. Es decir, cómo logramos analgesia dentro de la anestesia general, que como decíamos es súper importante para que el paciente se pueda operar sin ningún problema, ya para que pueda en el fondo soportar todo lo que es el estímulo o injuria quirúrgica y a la vez también el estímulo de la laringoscopía, que también es un estímulo súper doloroso, ¿ya? Que en el fondo la laringoscopía es la maniobra que nosotros hacemos como anestesistas para poder intubar al paciente, ¿ya? Entonces, acá yo les puse una plantita que es la planta del opio, que es el Papaverum somnífero, y que es de donde se extrae principalmente todo lo que es los derivados de la morfina y los opiáceos, ¿ya? Acá hay una diapositiva que explica más o menos lo que vamos a revisar en esta clase. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los agentes que tienen acción de tipo morfina o acción morfínica. Primero están los opiáceos, que son los derivados naturales del opio. También tenemos los opioides, que corresponden a fármacos que son agonistas que tienen actividad de tipo morfina. Y por último, tenemos las endorfinas, que corresponden a opioides endógenos como lo son las encefalinas, las dinorfinas y las beta-endorfinas. Ahora veremos la clasificación de estos distintos medicamentos, en este caso según su origen. Tenemos los que son de origen natural, por ejemplo, en la cual está la morfina, que yo creo obviamente es un fármaco muy conocido que principalmente se usa actualmente para el uso de dolor agudo y dolor crónico. También está la codeína, que también viene presente en algunos jarabes para la tos actualmente, y la papaverina, que es un medicamento que se usa para, en el fondo, los cólicos digestivos, como por ejemplo lo podemos ver dentro de la conformación de lo que es el medicamento Viadil. Ahora, de los semisintéticos tenemos la heroína, que es un medicamento, en realidad actualmente es más que nada una droga de tipo ilegal, ya no tiene un uso clínico. Ahora, el otro medicamento semisintético que tenemos en esta clasificación es la buprenorfina, que corresponde a un medicamento que se utiliza principalmente para el dolor crónico, ¿ya? Y que viene en forma de parche. Y también tenemos los sintéticos, dentro de los cuales están los más conocidos, dentro del grupo de las fenilpiperidinas. En estas fenilpiperidinas es donde encontramos los medicamentos como son el fentanil y el remifentanilo, que lo vamos a revisar al final de la clase, y que son en realidad los opiáceos más utilizados en la práctica de la anestesia general, acá en Chile. Y otro sintético que tenemos acá también es la metadona, que es un opiáceo que se utiliza también mucho para el dolor crónico, pero que actualmente cada vez se está utilizando más para el dolor agudo, para el manejo de dolor agudo. Ahora tenemos también la clasificación de estos medicamentos según su interacción con los receptores opiáceos. Esta interacción puede ser en forma medicamentos que sean agonistas a estos receptores, agonistas parciales, agonistas antagonistas y también antagonistas. Ahora, ¿cuáles son estos receptores? Los receptores de tipo opiáceos hay 4 conocidos, ¿ya? El primero y el más importante, el receptor Mu, ¿ya? Tenemos los receptores Mu, que está el tipo 1, el tipo 2 y también el tipo 3.
El receptor Mu tipo 1 es el que da principalmente el efecto de analgesia supraespinal, ya que es como principal, es como la principal, por lo principal que utilizamos estos medicamentos. El Mu tipo 2 da un efecto de depresión respiratoria, y esto correspondería a uno de los efectos adversos que se puede producir por el uso de los opiáceos. Y el Mu tipo 3 da también otro de los efectos, que es la dependencia física, cuando se utilizan estos medicamentos en forma crónica, y también la rigidez muscular, que también es un efecto adverso que se puede dar con estos medicamentos. Ahora, ¿cuáles medicamentos son agonistas de estos receptores Mu? Tenemos la morfina, de los más conocidos, las beta-endorfinas, como veíamos, que son endógenas, y también el fentanilo. El segundo es el receptor kappa, que tiene un efecto clínico de sedación y analgesia espinal. Y dentro de este está la morfina, y bueno, también está la oxicodona, que es un medicamento que acá en Chile no se utiliza mucho, pero sí se utiliza mucho en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, ¿ya? Y se utiliza principalmente para dolores de tipo postoperatorio, dolores leves a moderados, y bueno, un poco para que ustedes sepan, en general en Estados Unidos más del 80% de las cirugías son cirugías que son ambulatorias, es decir, que el paciente se opera y se va a la casa. Entonces, por eso es que los estadounidenses utilizan mucho este medicamento, porque al ser un opiáceo tiene un gran poder analgésico. Sin embargo, es por esto mismo que ellos tienen una crisis de opiáceos, y una gran cantidad de personas se vuelven adictas a estos medicamentos, debido a que les dejan en realidad en gran cantidad. Por ejemplo, se dejan a los pacientes por 2 a 3 semanas estos medicamentos para que ellos tomen en la casa, y esto produce que estos pacientes comienzan a generar una dependencia física, ¿ya? Ahora, los receptores delta tienen un efecto clínico de analgesia, y también podría tener un poco de actividad leptogénica. Y esto aquí tenemos que los agonistas son principalmente opioides endógenos. Y por último tenemos los receptores sigma, que causan disforia y alucinaciones, que también es otro efecto que puede ser causado por los opiáceos. Y dentro de estas, los agonistas, está la ketamina. Como vimos en la clase pasada, la ketamina es un medicamento que se utiliza como un inductor anestésico. Veamos que también puede causar alucinaciones y reacciones de emergencia. Y estas principalmente están dadas por, como decíamos, el efecto en este receptor tipo sigma. Y bueno, también, como veíamos, también por eso mismo tiene algún efecto analgésico. Bueno, ahora el mecanismo de acción. Los receptores opioides pertenecen a la familia de receptores que están acoplados a proteína G. La unión de estos agonistas opioides con un receptor opioide produce una hiperpolarización de la membrana. ¿Y qué va a producir esta hiperpolarización de la membrana? Va a producir una inhibición de la enzima adenilato ciclasa, y esto produce una disminución del AMP cíclico. Además, va a producir una inhibición de los canales de sodio, o sea, de calcio voltaje dependientes, y también va a activar canales de sodio, canales de potasio. Y todo esto va a traer como consecuencia una disminución de la excitabilidad neuronal. La activación de los receptores opioides inhibe la liberación presináptica y la respuesta postsináptica de los neurotransmisores, que son estimulantes de las neuronas nociceptivas. ¿Y cuáles son esos neurotransmisores? Principalmente, por ejemplo, la acetilcolina y la sustancia P. Ahora, eso es una explicación del mecanismo de acción a nivel más molecular. A nivel más general, tenemos que los opiáceos actúan en dos formas, en dos vías. Primero, una vía ascendente, inhibiendo la transmisión ascendente de la información nociceptiva, o sea, del estímulo
o la injuria nociceptiva, y principalmente que en el fondo desde el órgano que recibe, o el órgano que recibe este estímulo, hacia principalmente la médula espinal, que en donde se recibe el asta anterior de la médula espinal, donde están ahí todos los receptores y los núcleos, donde se van recibiendo los distintos estímulos. Y un mecanismo descendente en el cual se activan circuitos que controlan el dolor, que descienden desde el cerebro. O sea, ya cuando está procesado el estímulo, existen circuitos que, o sea, estos opiáceos lo que hacen es, de alguna forma, regular o disminuir estos estímulos que están descendiendo desde el cerebro hacia los distintos órganos. Ahora, un poco de la farmacocinética. Podemos ver que todos estos medicamentos opiáceos corresponden a bases débiles. Es decir, que al entrar en el plasma a nivel sanguíneo, se convierte en una fracción del medicamento, se convierte en base libre, y la otra fracción se convierte en una fracción ionizada, ¿ya? Y todo esto, o sea, ¿cuánto porcentaje del medicamento se convierte en base libre y cuánto en fracción ionizada va a depender tanto del pH del medicamento como del pKa, que en el fondo es una derivada logarítmica del pH. Ahora, cuando tenemos que el medicamento se transforma en base libre, cuando hay una mayor proporción de base libre de este medicamento, eso hace que este medicamento es como la fracción del medicamento que puede difundir a través de la membrana, ¿ya? Y llegar en el fondo a la biofase, que es el lugar en donde va a ejercer acción. Y en el fondo, al tener más proporción de base libre, este medicamento va a ser más liposoluble. Y esa liposolubilidad va a facilitar el transporte hacia la biofase, que es el lugar donde va a ser su acción. Al tener más liposolubilidad, vamos a tener que el inicio de acción es más rápido. Es decir, cuando tenemos medicamentos o opiáceos que son más liposolubles, el inicio de acción va a ser más rápido. Ahora, la fracción ionizada, solo en el fondo el medicamento, cuando está en su forma de fracción ionizada, puede ejercer el efecto en el fondo, el efecto que nosotros estamos esperando de analgesia. Y por eso es que esta fracción es la que nos da la intensidad del efecto. Y por último también teníamos otro concepto que no me parece que no lo hablamos la vez anterior. Ah, sí, lo hablamos también, lo de inductores, que es la unión a proteínas plasmáticas, que también nos da una medida de lo que es el inicio de acción. Entonces ahora vamos a revisar 3 opiáceos que son los más utilizados, ¿ya? El primero es la morfina. La morfina es un medicamento que es ampliamente utilizado, que en realidad es un medicamento que es un opiáceo antiguo, fue el primero que se comenzó a utilizar, y que en comparación con sus otros, por decirlo, primos, como por ejemplo el fentanilo o el remifentanilo, es menos liposoluble. Y esto va a determinar que la morfina tenga un inicio de acción que es mucho más lento que otros medicamentos, por ejemplo, en comparación con el fentanilo, ¿ya? Ahora, la morfina principalmente se puede utilizar se puede utilizar por vía endovenosa, pero también se puede utilizar, por ejemplo, en vía subcutánea, y además nosotros lo utilizamos por vía espinal y también peridural. Ahora, la metabolización de la morfina es una metabolización hepática por conjugación. La morfina va a tener dos metabolitos activos que son importantes reconocerlo y que nosotros sepamos lo que produce. El primero es el morfina 3-glucuronido, que se ha visto relacionado con efectos de convulsiones principalmente en ratas, no en humanos. Y el segundo, que
es uno de los más importantes que hay que tenerlo en consideración, es el morfina 6-glucuronidasa, que tiene hasta el 10% de este metabolito tiene según receptores y por lo tanto tiene efecto analgésico. Sin embargo, al unirse también a receptores, puede también presentar efectos adversos secundarios a su administración, principalmente en pacientes que son insuficientes renales. ¿Y por qué esto? Porque la excreción de la morfina es renal. Entonces, si estos metabolitos no son eliminados correctamente, lo que ocurre es que los metabolitos quedan dando vuelta en el sistema. Entonces, la duración del efecto puede ser mayor y también la duración del efecto puede ser en mayor intensidad, además, en pacientes que son más lábiles, como por ejemplo los pacientes insuficientes renales. Ahora, la dosis de la morfina, principalmente, para sedación o analgesia, nosotros lo usamos en dosis de 0,05 a 0,1 miligramos por kilo. En general, nosotros la morfina no la usamos para establecer una anestesia general, es decir, que era lo que yo les decía, que era en el momento cuando nosotros iniciamos la anestesia, que ponemos en el fondo nuestro inductor anestésico, después vendría la parte de la analgesia que yo les explicaba y después el relajo, ¿se acuerdan? Bueno, la morfina no se ocuparía en este momento, ¿ya? ¿Y por qué? Principalmente porque su inicio de acción es muy, muy prolongado, ¿ya? O sea, puede ir de los 5 hasta los 20 minutos, pero en promedio va desde los 15 minutos. Entonces, en general, cuando nosotros queremos establecer una anestesia general, queremos que el paciente ya a los 5 minutos ya esté intubado y conectado a la ventilación mecánica. Y por lo tanto, la morfina no nos va a dar ese efecto de acción tan rápido, ¿ya? Y por ello es que más que nada nosotros la morfina la utilizamos para el manejo de dolor postoperatorio, ¿ya? Se puede dar dentro de la anestesia general, pero sabiendo de que en el fondo su inicio de acción va a ser entre los 15 o 20 minutos de posterior a que nosotros administremos este medicamento, ¿ya? Eso principalmente en cuanto al uso más agudo, y en el uso de pacientes crónicos sí se utiliza mucho, principalmente para dolores crónicos o dolores de tipo oncológico. Ahora, la duración de la morfina es más o menos de 2 a 3 horas. Ahora, el segundo medicamento, que este sí ya es como mucho más utilizado, es el fentanilo. ¿Ya? El fentanilo en el fondo es un opioide, como habíamos visto, sintético, que es de tipo fenilpiperidina y que se une harto a proteínas plasmáticas. Sin embargo, tiene también una amplia distribución en el cuerpo humano, es decir, ¿a qué me refiero con distribución? Que al ingresar al plasma va a difundir a los... bueno, lo primero es que difunde a los órganos que están bien profundidos como cerebro, corazón, riñones, pero también el fentanilo también va a difundir a otros órganos que no están tan bien profundidos como por ejemplo lo que son los músculos y la grasa. El fentanilo tiene una metabolización hepática y también tiene un metabolito activo que es el norfentanilo. Ahora, este medicamento sí que nosotros lo ocupamos para establecer una anestesia general, ¿ya? El fentanilo es, como potencia de opiáceo, es 100 veces más potente que la morfina, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que con dosis mucho menores nosotros podemos alcanzar, o sea, en comparación con el efecto de la morfina, nosotros podemos alcanzar eh, incluso mayor efecto y mucho más rápido, ¿ya? Entonces, este sí se utiliza en dosis que pueden ir, bueno, ahí yo puse 0,5 a 1 microgramo por kilo, o también ustedes van a escuchar que nosotros decimos mucho gama por kilo, ¿ya? En realidad decir gama no es muy correcto, pero se refiere a lo mismo, microgramo o gama. Ahora ahí dice 1, pero incluso nosotros podemos llegar, dependiendo de los pacientes, se pueden, por ejemplo, en cirugía cardíaca, se pueden utilizar hasta 5 gamas por kilo,
¿ya? O de repente, o a veces más, ¿ya? Ahora, el inicio de acción de este medicamento sí es mucho más rápido que el de la morfina y por eso es que sí, sí lo utilizamos para establecer una anestesia general. Y va entre 1 a 3 minutos. Y este tiene una duración más o menos de 40 minutos, entre 30 y 60 minutos. Ahora, vamos a hablar un poco del remifentanilo. El remifentanilo es también un opioide sintético del tipo fenilpiperidina. Y es un medicamento que tiene un metabolismo que es ultra rápido, ya es más que rápido, es ultra rápido, y que es producido principalmente por esterasas plasmáticas, o sea, su metabolismo requiere de esterasas que se encuentran en el plasma, no requiere paso hepático, paso renal, es súper rápido, ¿ya? Y su metabolismo es rápido y también su inicio de acción es súper rápido. Y esto también nos habla de que es muy liposoluble como lo que veíamos anteriormente. Bueno, el remifentanilo es un medicamento que también se utiliza mucho en la práctica de la anestesia general, ¿ya? Pero este medicamento principalmente nosotros lo utilizamos en infusiones, ¿ya? Esa otra diferencia, eh, debido a que el fentanilo generalmente yo les decía que eran principalmente, podría ser entre 1 a 3 gamas o microgramos por kilo, eso habla de que es un bolo, ¿ya? Una administración en bolo que nos da. Sin embargo, el remifentanilo, por sus características farmacocinéticas, como ya lo hablábamos, que es un medicamento que actúa en forma ultra rápida y que su duración también es corta, como vemos acá, dura entre 4 a 6 minutos. O sea, si nosotros, si ustedes lo piensan, si ponemos un bolo de remifentanilo, va a actuar rápido, sí, pero va a durar 4 a 6 minutos, lo cual en realidad no nos sirve mucho para lo que nosotros queremos, ya que es en el fondo que la analgesia se mantenga durante todo el proceso o sea, o lo que vaya durando la cirugía, para poder tener este paciente con una analgesia establecida. Entonces, por ello es que este medicamento se usa en infusiones, ¿ya? Y ahí están más o menos las dosis que se pueden utilizar cuando lo ocupamos como adyuvante de la anestesia general, o sea, un medicamento que se suma a las acciones de otros medicamentos para ayudarnos a establecer la anestesia general, ¿ya? Y como se usa en infusión, se da una carga de medicamento y luego una dosis de mantenimiento, ¿ya? Ahora, eso es como lo más interesante del remifentanilo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los efectos clínicos de los opiáceos, ¿ya? Que también es súper importante que ustedes lo manejen porque, eh, bueno, quizás si algunos trabajan como médico general, cuando va a haber o va a necesitar manejar estos medicamentos, principalmente una opción es cuando se vean expuestos a una urgencia, la cual tengan que intubar a un paciente. Y la otra opción es cuando, por ejemplo, les toca hacer quizá alguna visita domiciliaria y tengan pacientes que están en tratamiento por dolores crónicos y que ahí lo más probable es que vayan a estar con morfina, ¿ya? Entonces, en los dos ustedes van a ver, muchas veces van a tener que lidiar con los efectos clínicos, a veces efectos adversos que producen los opiáceos. Ya. En cuanto a los efectos cardiovasculares, lo que causa es una disminución del tono simpático, por lo tanto pueden producir hipotensión, ¿ya? Además, algunos opiáceos, por ejemplo la morfina, producen liberación de histamina, ¿ya? Y eso también puede producir, secundaria a la liberación de histamina, hipotensión. Bradicardia también pueden producir. Y la petidina, que es un opiáceo que ya no se utiliza en la práctica clínica, pero que puede que en algún momento se lo ofrezcan para usarlo en el lugar donde ustedes trabajen.
puede causar incluso depresión miocárdica, ¿ya? Ahora, en cuanto a los efectos en el sistema nervioso central, veíamos que, bueno, el efecto principal es la analgesia, que, que en el fondo es el efecto principal por lo que nosotros lo utilizamos. También se puede producir un efecto adverso que es la hiperalgesia inducida por los opioides, ¿ya? Y esto principalmente se ha visto con el uso de remifentanilo en infusiones que son muy prolongadas y con dosis muy altas, ¿ya? De alguna forma existe como una sobresaturación de los receptores opiáceos, lo cual termina produciendo finalmente hiperalgesia, ¿ya? Pero esto en realidad no es habitual que se vea con, por ejemplo, fentanilo o cuando uno usa dosis adecuadas del remifentanilo en infusiones. Además, puede producir depresión respiratoria, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan en consideración cuando ustedes vayan a utilizar estos medicamentos. Puede producir también tos, náusea y vómitos, miosis, prurito. Y también producen una disminución del flujo sanguíneo cerebral, del consumo de oxígeno cerebral y de la presión intracraniana. Ahora, el nivel respiratorio, como decíamos, pueden producir depresión respiratoria, principalmente porque producen una disminución de la frecuencia respiratoria. Es decir, el paciente va a tener su frecuencia muy baja. Y por eso es que igual cuando ustedes administren, por ejemplo, como les decía, el caso de un paciente que de repente está hospitalizado por un dolor de difícil manejo que ya en realidad está para cuidados paliativos. Y si, por ejemplo, ustedes necesitan ir aumentando la dosis de morfina o de opiáceo que estén utilizando para el control de ese dolor, tiene que estar bien monitorizado lo que es la frecuencia respiratoria, sobre todo la frecuencia respiratoria, además obviamente la presión y la saturación de oxígeno. Además pueden producir broncoespasmo, ¿ya? Y esto era por lo que les contaba, que producen la liberación de histamina. Y existe un efecto adverso que se puede producir por los opiáceos y que es la rigidez de la pared torácica o lo que se llama tórax leñoso, ¿ya? Y ¿qué es lo que ocurre? Que cuando, por ejemplo, ustedes van a establecer una anestesia general y se equivocan, por ejemplo, la dosis y dan una dosis mucho más, generalmente pasa así, se da una dosis muy elevada de algún opiáceo en una administración muy rápida, el paciente su tórax va a estar muy, muy rígido y al estar rígido va a ser casi imposible ventilarlo, ¿ya? O sea, ustedes van a intentar con la mascarilla y no van a poder ventilar. ¿Ya? En todo caso, este efecto adverso se soluciona rápidamente con la administración de relajantes neuromusculares. En cuanto al sistema genitourinario, vamos a ver que también pueden producir una disminución de la motilidad intestinal, es decir, los opiáceos causan hilio, ¿ya? Y por eso es que también en anestesia general, cuando el paciente va a cirugía, muchas veces se intenta establecer lo que se llama una anestesia que sea ahorradora de opiáceos, ¿ya? Porque sabemos que los opiáceos, claro, son súper buenos para el dolor, pero sin embargo traen un montón de otros efectos adversos para la cirugía. El paciente obviamente ya va a estar lo más probable, ya esté con hilio, secundario, por ejemplo, a procesos inflamatorios por el cual el paciente se esté operando, el ayuno, ¿ya? Etcétera. Y más encima nosotros le agregamos además el efecto de opiáceo y en el fondo todo esto determina que el paciente pueda generar un hilio que se llama un hilio clínico que puede ser importante, ¿ya? Y además causan retención urinaria, ¿ya? Y sobre todo en los pacientes adultos mayores. Bueno, eso era lo que yo les quería contar sobre opiáceos.
no sé si tienen alguna duda para pasar a la clase, a la siguiente, que es sobre bloqueadores neuromusculares. Doctora, yo tenía una consulta Dime. respecto al remifentanil. Yo, por ejemplo, doy una dosis de carga ya de 1 miligramo por kilogramo, o sea, serían microgramos. Serían 70 en una persona de 70 kilos, ¿cierto? ¿Sí? Y de ahí voy poniendo cada 6 minutos una dosis de mantención. Pues cada minuto. Mira, lo que pasa es que en esta, lo que yo les puse acá fue, si te fijas, es microgramo por kilo minuto, ¿ya? Uh-huh. Cuando tú usas el remifentanilo por infusión es así, ¿ya? Sin embargo, yo les voy a, al final, la última clase, voy a explicar un poco cómo utilizamos este medicamento en forma más específica, ¿ya? Porque en el fondo el remifentanilo nosotros tenemos dos formas de usarlo. Una forma es así, que en el fondo una infusión eh, como sencilla, decirlo de alguna forma, porque, bueno, ustedes no están muy habituados a esto, pero, por ejemplo, las drogas vasoactivas, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, se utilizan de esta forma, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, uno dice 0.1 gamma kilo minuto, ¿ya? Así se utilizan. Es como lo habitual. Y eso uno lo programa en una bomba de infusión, ¿ya? Eh, Sin embargo, nosotros principalmente acá en Chile y, bueno, igual principalmente en Europa, en Chile, en Canadá, lo que se puede existe otra forma de utilizar estos medicamentos, principalmente el remifentanilo y el propofol, ¿ya? Que es por medio de modelos farmacocinéticos, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que nosotros ponemos en un computador, ¿ya? En una pequeña bomba que está asociada a un computador, lo que ponemos es algunas características del paciente, por ejemplo, la edad, el peso, si es hombre o mujer, ¿ya? Y según esto, nosotros lo que hacemos es programar lo que se llama un sitio efecto, o sea, cuánta concentración de remifentanilo nosotros queremos que haya en el sitio efecto, que en el fondo el sitio efecto sería el cerebro, ¿ya? Y según eso nosotros sabemos, por ejemplo, ya, que por ponerte que si hay un nanogramo por ml de concentración de remifentanilo en el cerebro, sabemos que el paciente va a estar, por ejemplo, con sedación. Y por ejemplo, sabemos que si le ponemos 5 va a estar ya con anestesia. ¿Me entiendes? Entonces nosotros programamos la concentración que queremos, no programamos la velocidad de infusión, ¿ya? Y esto porque, ¿cómo se hizo? Principalmente se hizo se hicieron estudios con pacientes eh, y en el fondo lo que hacían ellos eran ir poniendo distintas dosis de remifentanilo y después iban midiendo en el plasma cuánta concentración de remifentanilo había, ¿me entiendes? Y después ellos iban viendo, por ejemplo, veían a tal concentración el paciente está despierto, a tal concentración está dormido. Y así es como se desarrollaron estos modelos, ¿ya? Entonces, en realidad, nosotros, más que usarlo como una infusión continua, nosotros lo usamos según estos modelos, ¿ya? Y lo que programamos es la concentración del medicamento en el sitio de efecto. ¿Me entiendes? Ya, perfecto, sí. Y sería en el mismo Es un caso poco de... complicado de entender, ¿ya? Por eso es que igual yo te lo voy a intentar como explicar un poco, porque en realidad esto es lo que se llama la anestesia endovenosa, porque se acuerdan que yo les explicaba que existe la anestesia que puede ser basada en gases y también existe el mantenimiento de la anestesia que nosotros lo hacemos en forma endovenosa. Y esto sería como el mantenimiento de la anestesia en forma endovenosa, ¿ya? Ahora, por las propiedades del remifentanilo es como el medicamento ideal para usarlo de esta forma, ¿ya? Porque como les decía, no lo podemos dar solamente una carga y en el fondo el paciente a los 5 minutos ya va a estar con dolor, ¿ya? Es un medicamento que dura muy poquito, pero sí nos sirve para usarlo en infusiones
continuas y prolongadas. Ya de hecho es como esta es la opción cuando tenemos cirugías que duran más de 5 horas, por ejemplo. Y no queremos también que los medicamentos se acumulen, como por ejemplo decíamos que el fentanilo, ¿se acuerdan que les decía que tiene una amplia distribución? Ya si nosotros estamos dando bolos de fentanilo cada hora y una cirugía dura 6 horas, este medicamento va a estar tan acumulado en la grasa, en los músculos, etcétera, que va a ser muy difícil despertar a este paciente, ¿ya? En cambio, el remifentanilo sabemos que es por esterasa, entonces ya nosotros lo suspendemos y el paciente va a demorar mucho menos en despertar, ¿ya? Entonces, esa es como una parte entretenida de lo que puede llegar a ser lo que es cómo actúan los medicamentos, la farmacocinética. No sé si te quedó un poco más claro. Sí, muchas En gracias. realidad es como para explicarles, porque obviamente yo no les voy a preguntar en una prueba ni nada qué dosis de mantenimiento o de carga, sino que es como que más o menos para que entiendan cómo nos ayudan en el fondo las distintas características farmacocinéticas a poder realizar en el fondo o las distintas tipos de anestesia o según los requerimientos de cada paciente. Eso. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Doctora, yo tenía una duda en el tema del fentanilo y morfina, pero usados para analgesia. ¿Ya? Si se pueden usar como juntos o generan muchos efectos adversos, o hay un tiempo para usarlo, o eso, más que nada. Pero ¿en qué tipo de dolor? No, Como... como en Ah, pacientes ya como terminales. claro, en pacientes terminales lo que más se usa es la morfina, ¿ya? Porque más que nada por el tipo bueno, la duración es mucho mayor, ¿ya? Y igual otro que va a depender de dónde lo estés utilizando. Porque, por ejemplo, si tú estás en un hospital, por ejemplo, un hospital periférico, y tienes que manejar a un paciente con dolor crónico o terminal, principalmente va a elegir el uso de la morfina, ¿ya? Más que nada porque sus características como fármaco la hacen ser un poco más segura para el uso de personas que no están como tan adecuadas a usar opiáceos, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque el fentanilo, como te decía, es un medicamento que es mucho más rápido y que es mucho más potente, o sea, la potencia es 100 veces mayor que la morfina. Y, y generalmente los médicos generales están como más habituados a utilizar morfina, incluso se puede utilizar en vía subcutánea, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si estás de repente cuando estás en un hospital más grande, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí en la red Victoria o Nueva Imperial, que de repente tienen apoyo de anestesistas o de personas que trabajan en dolor y un paciente que no responde ya a morfina, y ahí ya uno puede empezar a pensar en utilizar el fentanilo como otra opción. Pero sí lo que se hace es cambiar, o sea, no va a tener morfina y fentanilo, sino que va a tener o morfina o fentanilo, ¿ya? Porque, claro, el efecto todos los efectos, en realidad uno empieza a ver ya en esos pacientes más efectos adversos que analgesia, ya que en el fondo la depresión respiratoria, las náuseas y vómitos, que también es súper importante con lo que debutan estos pacientes. Así que ahí uno va viendo más efectos adversos. Pero en conclusión, uno usaría o morfina o fentanilo, ¿ya? No, en general no juntos. En realidad porque están actuando al mismo nivel. Si tú lo piensas, los receptores son los mismos, entonces no tiene sentido ocupar los dos, ¿ya? Gracias. Ya, de nada. ¿No más dudas? Ya. Voy a empezar la clase entonces de relajantes, o sea, perdón, bloqueadores neuromusculares. Ya, entonces, primero, en la primera clase vimos la parte de la inducción,
la inducción, que nosotros lo que queríamos era que el paciente perdiera la conciencia, ¿cierto? Cuando vamos a establecer una anestesia general. Lo segundo es la analgesia, que lo acabamos de ver, y ya el tercer paso sería lograr la inmovilidad de este paciente. Como decíamos, la inmovilidad la necesitamos para dos conceptos principales, que uno es obviamente que nosotros poder primero intubar a nuestro paciente. Creo que por aquí lo tengo. Proveer las condiciones adecuadas de la intubación, ya, porque en realidad intubar a un paciente que no tenga presencia de relajo neuromuscular es casi imposible, la verdad es súper difícil, ¿ya? Además de que es difícil, lo más probable es que terminemos haciendo un daño al paciente, ¿ya? Porque el paciente va a tener todos sus reflejos de la vía aérea, también de la mandíbula, etcétera, van a estar conservados y por lo tanto va a ejercer resistencia, ¿ya? Lo segundo es que nosotros, bueno, en el caso de la cirugía, queremos también que el paciente esté con parálisis muscular durante el acto quirúrgico para que el cirujano en realidad pueda operar. No va a estar ahí en el fondo de repente con el bisturí, el otro bisturí, el paciente se va a mover y eso puede producir que tengamos una complicación quirúrgica. Y lo tercero era facilitar el control de la ventilación mecánica, ya que eso nos ayuda a nosotros como anestesistas. Entonces los relajantes neuromusculares son drogas que interfieren en el funcionamiento normal de la transmisión neuromuscular y que esto es en forma transitoria y irreversible. Bueno, un poco de lo que es la fisiología de la unión neuromuscular. Bueno, sabemos que el músculo va a recibir inervación de los nervios del asta anterior de la médula espinal. A medida que el axón se va aproximando al músculo, este va perdiendo su vaina de mielina, como vemos acá, y se va dividiendo en distintas ramas. Y cada una de esas ramas se une a una fibra muscular. Y esa unión entre rama de axón y fibra muscular se llama unidad neuromuscular. Todas las que derivan del mismo axón se denominan unidad motora. Entonces, los impulsos son transmitidos principalmente por un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Esa acetilcolina es sintetizada acá, eso es principalmente una mitocondria, ¿ya? Y en la mitocondria del neuromotor a partir de colina y acetilcoenzima A. Estas moléculas después de acetilcolina se almacenan en vesículas, ¿ya? Y esas vesículas migran posteriormente a las terminales neurales. Y cada terminal va a tener más o menos 500 vesículas y cada vesícula tiene más o menos 5.000 moléculas de acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el impulso motor lo que produce es un cambio en potencial de membrana y despolariza el terminal neural. Y al hacer eso, produce una apertura de los canales que son voltaje dependientes y permite la salida o exocitosis de estas moléculas de acetilcolina. O sea, las vesículas se fusionan aquí con la membrana, se libera la acetilcolina y eso es principalmente lo que va a producir la contracción muscular. Ahora, tenemos acá que cuando existe la unión de dos moléculas en forma simultánea al receptor, dos moléculas de acetilcolina en forma simultánea al receptor, se va a producir un cambio conformacional en los canales iónicos, principalmente dado por un cambio en el potencial que en el fondo pasa de menos 90 a menos 45. Y esto va a producir además va a producir un efecto en forma de dominó, que va a producir que también se activen canales de sodio que están vecinos. Y estos van a amplificar el potencial a toda la unidad motora, ¿ya? Y eso principalmente cuando se abre el canal entra sodio, sale potasio, y también además se activan canales de calcio que son voltaje dependiente entrando calcio.
Y esto es lo que va a producir principalmente la contracción muscular. Ahora, luego ya que se produce esta contracción, existe una enzima, que es la enzima acetilcolinesterasa, cuya función es degradar la acetilcolina ya en forma súper rápida, que más o menos 10 a 15 milisegundos, y la degrada en acetato y colina. Y esto va a producir que evita que en el fondo la acetilcolina se acumule en este sitio de efecto, la unión neuromuscular, ¿ya? Y que también en la contracción muscular dure lo que tenga que durar y no mucho más que eso. Más o menos lo que es la fisiología, y vamos a ir revisando cómo actuar. Ahora, existen distintos receptores, dos receptores que son presinápticos de la acetilcolina. Tenemos los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos son los que participan en la liberación de la acetilcolina. También liberan acetilcolina a través de un proceso de retroalimentación positiva. Y estos son los que principalmente son inhibidos por los bloqueadores neuromusculares no depolarizantes. Y los receptores muscarínicos son los que, bueno, también tienen relación con liberación de acetilcolina, pero estos son receptores que no se encuentran en la placa motora, sino que se encuentran en otros sitios de efectos, por ejemplo, el nódulo sinusal. Ahora, ¿cómo actúan los distintos bloqueadores neuromusculares? Tenemos dos tipos de bloqueadores neuromusculares según su mecanismo de acción, o sea, cómo actúan. Los primeros son los depolarizantes, que principalmente está representado por lo que es la succinilcolina, quizás ya lo han escuchado anteriormente. Y lo que hacen estos, se unen a estos receptores, los receptores nicotínicos de la acetilcolina, y lo que hacen es activar ese receptor. Esta succinilcolina lo que tiene es que es resistente a la enzima que era la acetilcolinesterasa, que veíamos que produce la degradación de la acetilcolina. Y lo que hace es producir la contracción, o sea, al principio lo que hace es activar el receptor y produce un tipo de contracción que se puede ver como las fasciculaciones iniciales, ¿ya? Y posteriormente, como este receptor no la reconoce, estimula en forma mantenida este receptor y produce la despolarización de este seguido por una inhibición de la transmisión neuromuscular. Y la fibra en el fondo queda despolarizada y refractaria a otros estímulos. Y la relajación se produce por la desensibilización de estos receptores. Este es el primer mecanismo de acción. Y el segundo tipo de receptores de bloqueadores neuromusculares son los no depolarizantes. Y esto lo que hacen es actuar como antagonistas competitivos en la unión neuromuscular. Y lo que hacen en forma más simple es bloquear la unión de la acetilcolina con el receptor. O sea, impiden que se produzca la contracción. Ahora, como decíamos, la clasificación según el mecanismo, los depolarizantes está la succinilcolina. Acá en los no despolarizantes tenemos las bencilisoquilarinas, como lo son el atracurio, y los esteroidales, como lo son el rocuronio y el becuronio. Ahora, ¿cómo se diferencian estos dos, las bencilisoquilarinas y los esteroidales? Principalmente por su estructura química, no más que eso. Bueno, en cuanto a la farmacocinética de los relajantes, tenemos que se puede dividir según el inicio de acción y también según la duración de la acción. El inicio de acción tenemos los que tienen un inicio de acción corto, como lo son la succinilcolina, que inicia su acción más o menos entre los 40 a 60 segundos. El segundo es el rocuronio, demora un poco más, pero también es corto. Este tiempo va a ser dependiente también de la dosis que ocupemos, ¿ya? Si ocupamos una dosis estándar de intubación de rocuronio, que sería más o menos de 0,6 miligramos por kilo, más o menos el rocuronio va a demorar lo que es entre 2 a 3 minutos en actuar. Ahora, si ocupamos una dosis que es la dosis para lo que se llama secuencia rápida, que es el doble de la dosis, es 1,2 miligramos por kilo,
el rocuronio va a demorar la mitad en hacer efecto de acción, ¿ya? Y eso sería más o menos entre 1 minuto a 1.5 minutos, ¿ya? Así que ahí tenemos otra característica también de los relajantes neuromusculares. En cuanto al inicio de acción intermedio, tenemos lo que es el atracurio, el becuronio, que estos son relajantes que ocupamos en la práctica clínica y que estos ya demoran un poco más, entre 2,5 a 3 minutos en hacer efecto. Y en el largo, acá tenemos relajantes que en realidad ya no se ocupan, sin embargo sí se ocupa el cisatracurio, pero en realidad en Chile se ocupa muy poco porque es muy caro. Y este ya tiene un inicio de acción largo que es de 5 minutos. Ahora, en la duración de la acción, tenemos los que duran la duración corta, como la succinilcolina, que puede durar máximo, en realidad más cercano a los 5 a los 10 minutos. Los que duran intermedios, como lo son el atracurio, el becuronio y el rocuronio, ya que generalmente van entre los 40 minutos, todos más o menos duran como 40 minutos. Y ya las largas, que en realidad actualmente ninguno de estos ya se ocupa de la práctica clínica. Ahora un poco hablar sobre la metabolización y eliminación. Habíamos hablado sobre la succinilcolina, que es el único fármaco relajante neuromuscular depolarizante, ¿cierto? Que tiene una duración, aquí definan como ultra corta, que veíamos que es más o menos 5 a 10 minutos más que nada 5, ¿ya? Y bueno, su metabolismo es por una enzima que está en el plasma, que es la butililcolinesterasa, y bueno, la eliminación principalmente renal. Ahora, de los metabolitos, que en realidad hay pocos metabolitos que sean activos, ¿ya? Y que puedan causar algún efecto adverso. El segundo fármaco importante es el atracurio, que también nosotros lo ocupamos en nuestra práctica clínica. Este tenía como decíamos, tiene una duración intermedia que puede ir entre los 30 y 40 minutos, y su metabolismo principalmente es por eliminación de Hoffmann e hidrólisis de éster. Por lo tanto, en realidad es bueno cuando tenemos un paciente que tiene algún tipo de falla renal o hepática, ¿ya? Porque no va a necesitar ser órganos. Sí hay que tener en consideración que el atracurio puede producir un metabolito que se llama la laudonosina, que sin embargo no ha tenido un efecto clínico importante. Sí se ha visto que algunos estudios vieron que producía convulsiones en ratas. Entonces igual generalmente cuando tenemos un paciente con alguna patología neurológica se prefiere no ocupar. El atracurio también tiene otra característica, que es que al administrarse en forma rápida produce liberación de histamina, ¿ya? Y esta liberación de histamina puede producir, por ejemplo, que el paciente se debute con un rash cutáneo, o también puede producir, por ejemplo, broncoespasmo en pacientes asmáticos y disminución también de la presión arterial en pacientes que son cardiópatas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también con esos tipos de pacientes. El otro fármaco que también utilizamos acá en la práctica es el becuronio, que tiene una duración intermedia. Su metabolismo es hepático, y este también tiene un metabolito que puede ser acumulado principalmente en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Y por último, el rocuronio, ¿ya? De todo esto, los más utilizados, uno, bueno, que sí es igual, ya no se utiliza tanto en la práctica, pero igual ustedes lo tienen que tener, saber y tener muy presente, ya que la succinilcolina actualmente no se utiliza mucho, pero quizá ustedes lo van a tener que utilizar en urgencias, ¿ya? Por eso es que es importante tenerlo en consideración. Y el otro es el rocuronio. El rocuronio o esmerón, que es el nombre comercial del rocuronio, ¿ya? Porque estos son los dos que lo más probable que les vayan a preguntar cuando ustedes pasen por pabellón, o en realidad son los más utilizados, ¿ya? Tiene una duración intermedia, no tiene metabolismo, pero sí tiene una eliminación renal, ya que en realidad es un 25%. La mayor es la eliminación hepática. Y de los metabolitos no hay en realidad no tiene metabolismo.
Ahora, los relajantes neuromusculares pueden producir algún efecto colateral, y principalmente se producen porque no son específicos bloqueando solo los receptores nicotínicos, sino que también bloquea tanto los nicotínicos como los muscarínicos. El efecto que nosotros deseamos como bloqueador neuromuscular se ve en los receptores nicotínicos, pero al actuar también en los receptores muscarínicos puede producir efectos adversos, como lo son la taquicardia y el broncoespasmo, secundario a un bloqueo de los receptores M2 que se encuentran en el nódulo sinusal y el pulmón, y también se puede producir broncoespasmo secundario al bloqueo de los receptores M3 que se encuentran en el músculo liso bronquial. Como decíamos, los efectos colaterales, teníamos el efecto vagolítico que en el fondo genera taquicardia. Ustedes quizás pueden decir, bueno, taquicardia no es un efecto adverso tan importante. Sin embargo, en un paciente, por ejemplo, un paciente cardiópata, ya añoso, adulto mayor, que en el fondo sepamos que tiene alguna patología cardiológica, si nosotros producimos que ese paciente, en el fondo, ese paciente generamos taquicardia, ese corazón va a comenzar a actuar y a trabajar mucho más, disminuyendo la reserva de oxígeno. O sea, ese paciente ya tiene una reserva, quizá es poca o quizá en realidad no tenga, y puede desencadenar en el fondo de que pueda tener un infarto. Ahora, también pueden producir liberación de histamina. Y esta liberación de histamina puede generar un efecto, como decíamos, por ejemplo, como el atracurio, que puede generar broncoespasmo, y también puede generar un efecto de vasodilatación que causa hipotensión. Y existe también el pancuronio, que puede generar un aumento de la noradrenalina. Pero, sin embargo, como yo les decía, este medicamento ya no se utiliza en la práctica clínica. Bueno, aquí también hay otra tablita de los efectos adversos. Sin embargo, yo les voy a aquí hablar principalmente de los efectos adversos de la succinilcolina. Bueno, la succinilcolina puede producir arritmias, ¿ya? Eso igual es súper importante. Además puede genera aumento de las presiones en las distintas cavidades. Por ejemplo, aumento de la presión intraocular, aumento de la presión intracraniana y aumento de la presión intragástrica. Esto, por ejemplo, en un paciente que, si ustedes se ponen a pensar, un paciente que tuviera un trauma ocular, en realidad no es muy, o sea, en realidad igual también vamos a preferir no usar la succinilcolina, ¿ya? Además puede causar mialgias, ¿ya? Mialgias, dolores musculares, y esto es secundario a las fasciculaciones que produce al principio la administración de la succinilcolina. Las fasciculaciones son pequeñas contracciones musculares que uno las puede ver cuando se administran este medicamento. Además tenemos la temida hipertermia maligna, ¿ya? Que principalmente es una enfermedad farmacogenética, ¿ya? Que en realidad produce un cuadro que es bien característico y que tiene una alta mortalidad, ¿ya? Y que se puede desencadenar tanto como por la succinilcolina como por los gases, los gases halogenados y anestésicos, ¿ya? Y lo otro que genera la succinilcolina es la hipercalemia, ya produce liberación de potasio. Esto en un paciente, por ejemplo, insuficiente renal, que tiene un potasio límite, podría ser algo, en el fondo, un hecho importante para considerar utilizar otro tipo de relajante neuromuscular. Bueno, ahora les voy a hablar la última diapositiva, que es sobre el antagonismo de los bloqueadores neuromusculares. Existen fármacos que nos permiten antagonizar, o sea, realizar la función completamente opuesta a lo que son los relajantes. Uno de ellos es los que inhiben la enzima acetilcolinesterasa, ¿ya? Y dentro de esta está la neostigmina, ¿ya? La neostigmina entonces es un anticolinestrásico, lo cual significa que inhiben la colinesterasa
Como veíamos, la colinesterasa es una enzima que hidroliza la acetilcolina, y durante el bloqueo bloqueo neuromuscular va a producir compite con el bloqueador neuromuscular para ocupar los receptores nicotínicos. Entonces lo que hace la neostigmina, la inhibe en forma reversible, y eso produce que aumente los niveles de acetilcolina y favorece la interacción entre la acetilcolina y los receptores. Y de esta forma existe mayor acetilcolina disponible para que se puedan ocupar estos receptores, ¿ya? Y por lo tanto actúa como un inhibidor competitivo. De esta forma, en el fondo, actúa la neostigmina, ¿ya? Ahora, la neostigmina es un fármaco que no tiene una acción muy rápida, ¿ya? Demora generalmente entre 15 a 20 minutos en actuar. Por lo tanto, si nosotros queremos revertir el bloqueo neuromuscular, por ejemplo, de rocuronio principalmente, que es donde actúa la neostigmina en forma principal, debemos administrarlo unos 20 minutos antes de que queramos ese efecto, ¿ya? Si nosotros lo administramos, vamos a tener que entonces esperar 20 minutos. El segundo medicamento del Sugamadex. El Sugamadex es un medicamento que en realidad es súper especial, es un medicamento súper maravilloso, ¿ya? Ojalá que cuando ustedes puedan pasar por pabellón vean cómo funciona, ¿ya? Porque es casi mágico, porque en realidad lo que hace el Sugamadex tiene una cavidad hidrófoba y lo que hace es atrapar el relajante dentro de esa cavidad. Y de esa forma lo saca de la biofase, es decir, de la unión neuromuscular, lo lleva al plasma para que se pueda alinear. Entonces, principalmente actúa sobre el relajante rocuronio, pero también tiene algún efecto sobre el becuronio. Ahora, este medicamento es súper rápido, o sea, se administra y en menos de 30 segundos ya el paciente, por ejemplo, si nosotros queremos extubar al paciente que empieza a tener ventilación espontánea, el paciente empieza ya a ventilar, ¿ya? Entonces, es súper bueno. Ahora sí, como es tan bueno, también es muy caro. Sin embargo, acá en el hospital sí está disponible, ¿ya? Entonces, eso creo que era Aquí había unas fotitos de cómo actuaban cada uno. Pero en realidad la neostigmina, como les decía, lo que hace es que haya más disponibilidad de acetilcolina para que se pueda unir a los receptores y de alguna forma desplazar a los bloqueadores neuromusculares. Y el Sugamadex lo que hace es envolver al bloqueador neuromuscular en su cavidad y llevársela fuera, en el fondo, de la biofase. Eso era lo que les quería contar hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, por el curso me estaban pidiendo si le podía solicitar que nos pudiera facilitar las presentaciones en PowerPoint. Ya, O en la voy a PDF. mandar. Ya, muchas gracias. Ya. La voy a subir a la plataforma. Ya, gracias. Eso. ¿Alguna otra duda sobre la clase de bloqueadores? Me había dicho la Calita que tenían prueba de medicina interna, parece, la otra semana. ¿O no?